¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Consenso. Es el programa que conduce Melina Fleiderman. Melina está de vacaciones por unos días. Estamos nosotros hasta la hora 13 con lo más importante y con eventos y cuestiones que están aconteciendo ahora. Se han elegido a las 10 y 11 de la mañana autoridades de dos comisiones importantes, Familia y también la Comisión de Justicia, comisiones que tienen que ocuparse de lo que tiene que ver con la baja de la imputabilidad. Y también estamos con todo lo previo a lo que va a ser la sesión mañana por modernización laboral en el Senado, donde se indica que va a haber quórum con seguridad y lo que se está discutiendo es si el paquete impositivo se baja o no se baja. Los gobernadores lo siguen resistiendo, decían que era una condición que podía concretarse. Ahora hay una reunión de la mesa política en Balcarce 50 y anoche hasta tarde, lo contaba ella hace un ratito, Constanza Viñas, una reunión prolongada con senadores de la oposición, del oficialismo, senadores aliados, tratando de pulir lo que va a ser el proyecto de modernización laboral. Comienzo saludando a ellas. Constanza Viñas, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Pato? Buen Muy día. bien, muy bien. Y Jessica Calcaño, que nos está acompañando. Hola, Jessy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pato? ¿Qué tal, Coti? Sí, ya se conformaron 2 de las comisiones de las 7 que se van a conformar el día de hoy. Bueno, y en un ratito vamos a estar con la próxima conformación de comisiones, asuntos constitucionales, donde dice, ahí está, mira, donde dice Coti Viñas que es muy raro que haya alguna novedad y que hay como nombres puestos, Viñas, ¿no? Se espera la ratificación del diputado Mayoraz, que fue quien presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta el 2025. Lo cierto es que, al menos en la Comisión de Justicia y la de Familia, que son las dos que ya fueron conformadas esta mañana, sí hubo sorpresas, así que entendemos que no habría cambios, pero por las dudas lo dejo abierto. Dejo una mínima posibilidad de que haya algún cambio. La verdad es que, al menos hasta acá, vimos que las dos comisiones que fueron conformadas obtuvieron la presidencia para La Libertad Avanza. El oficialismo, digamos, se quedó con las dos presidencias, a pesar de que en el caso de la Comisión de Familias se hablaba de la posibilidad de que haya una continuidad de la Unión Cívica Radical, ya que en el 2025 la presidencia era de Roxana Reyes. Y la sorpresa en el caso de Justicia fue el nombre, no el bloque, digamos, porque sí se esperaba que, siendo una comisión de mucho peso, sea para el oficialismo, pero sí quizás hubo sorpresas con los nombres que estaban circulando, porque finalmente fue Álvaro Martínez quien quedó a la cabeza. Bueno, hoy es 10 de febrero, mañana recordamos, miércoles 11, el tema que se vincula con la modernización o reforma laboral. Y para el jueves ya hay confirmación en torno a lo que va a ser baja de imputabilidad en diputados. Baja de imputabilidad y el acuerdo Mercosur-Unión Europea son los dos temas que el oficialismo quiere llevar, está pidiendo llevar al recinto este jueves a las 11 de la mañana, es decir, un ratito, unas horas después seguramente de que finalice la sesión en el Senado, que va a darle media sanción o intentará darle media sanción al proyecto de modernización laboral. Bueno, Coti, te pregunto, ¿qué se sabe hasta acá del tema modernización laboral? Parecería que hay mucho consenso, que dice, está muy confiada Patricia Bullrich, pero no se conocen los detalles, y sí está esto de que los gobernadores no convalidarían el paquete impositivo, ¿no? Sí, bueno, a ver. Los votos para la aprobación en general están. No están en duda, tampoco está en duda el quórum, así como vos lo mencionabas antes. Lo cierto es que no conocemos las modificaciones que se están haciendo sobre el dictamen. O sea, ya hay un dictamen que fue firmado en diciembre, el cual la propia Patricia Bullrich anunció en ese momento que iba a tener modificaciones. Y esos cambios son los que se están trabajando en estas reuniones que se llevan adelante, encabezadas por Patricia Bullrich, con los aliados que dan el quórum y también van a votar en general. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el punteo? Con digamos,
Los cambios más minuciosos no se sabe. Sí hay varios trascendidos de que podría quitarse el paquete artículo impositivo, el de que exacto, rebaja ganancias. Vinculado a la alícuota de ganancias, sí, porque bueno, sabemos que hay una discusión ahí con los gobernadores, que obviamente los senadores también, parte de quienes van a acompañar al gobierno, responden a estos gobernadores. Pero bueno, insisto, es un trascendido, hay expectativa por la reunión de la mesa política que se está desarrollando ahora en Casa Rosada y también por la reunión de labor parlamentaria que va a iniciar a las 14 horas en el Senado de la Nación para ver cómo se va a ordenar esta sesión. Porque también, Pato, hay dudas respecto de cómo va a ser la votación. Claro. Ya sabemos que el gobierno quiere intentar cerrarla lo máximo posible. Ayer Patricia Bullrich, a la salida del encuentro, que fue muy extenso y que terminó cerca de las 10 de la noche, dijo que iban a intentar que se vote en particular y en general juntos. Bueno, difícil. La historia de los capítulos, ¿no? Exacto. Sí. Muy difícil que Sobre eso todo suceda. si tienen que hacer cambios. Claro. El dilema es ese, porque, o sea, la intención seguramente sea votar lo más en paquete posible, pero van a tener que abrir de alguna manera porque tienen que enunciar los cambios que van a hacer en los artículos, que por lo menos de los trascendidos sabemos que no es solamente el tema de ganancias que preocupa a los gobernadores. No. También está el tema de si los bancos van a tener el monopolio Totalmente. de el pago de los sueldos. Está también el Fondo de Asistencia Laboral, si va a ser para pymes o para todas las empresas. Bueno, entre otros puntos. Perdóname, y ahí vamos a una cuestión que algo decía Coti, que es muy importante porque pueden estar los 38 votos, 37 para en general, pero después, viste, si vos no conformaste a uno o dos, se te cae en particular un artículo que puede ser muy importante para vos, ¿no? Claro. Sí, ni totalmente. hablar del tema ganancias, digo, porque además está la cuestión mediática. Yo creo que al gobierno le interesa, se aprobó y que la verdad las derrotas en particular sean las menos posibles, porque tampoco es, no tiene el mayor rédito político si votás en general una cosa y después tenés mucho tropiezo en particular. Tenemos el antecedente muy cercano del presupuesto en diciembre. Claro. Y las dos versiones, ¿no? De lo que pasó. Por un lado, el capítulo que definitivamente quedó afuera, ¿no? Que incluía las derogaciones de la Ley de Universidades y Discapacidad. Y después que hubo otro capítulo que estaba cuestionado en la Cámara Alta que finalmente quedó adentro. Bueno, ahí está. Coti habla y solicito se si pueden tomar vinculan asiento y hacer silencio. Silencio, por favor. Buenos días. Solicito a los diputados que tomen asiento y si pueden hacer silencio, por favor. Buenos días, señoras. Silencio, por favor. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Mi nombre es Francisco Uriondo, soy el secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Teniendo el quórum reglamentario, damos inicio a la reunión. Nos encontramos a los efectos de constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la elección de autoridades en los términos del artículo 106 del reglamento de la Honorable Cámara y a las resoluciones presidenciales 756 del 2025 y 779 del 2025 y 125 del 2026, como también así designar día y hora de reunión. Voy a pasar a leer la nómina de los diputados que integran la comisión. Ahmedchet Sabrina, Ali Ernesto Pipi, Bianchetti Emanuel, Bongiovanni Alejandro, Brizuela Adrián, Brudge Juan, Cámpora Lucía, Castelnovo Giselle, Emma Nicolás, Fargosi Alejandro, Farías Pablo, Félix Emir, Ferreira Alida, Flores María Gabriela, Galmarini Sebastián,
García María Teresa, Juliano Diego, González Diógenes, Grabois Juan, Juliano Pablo, Leiva Aldo, Llano Mercedes, Martínez Germán Pedro, Mayoraz Nicolás, Pareja Sebastián, Parola María Graciela, Patiño Brizuela, Pauli Santiago, Propato Agustina, Quintar Manuel, Ruiz Yamilas, Sánchez Urba Javier, Tayana Jorge, Trefinger César y Valdés Eduardo. Corresponde en este momento la elección de un presidente. ¿Hay algún diputado que tiene la palabra? Tiene la palabra el diputado Bornoroni. Gracias, secretario. El bloque de La Libertad Avanza quiere proponer al legislador, diputado nacional, doctor Nicolás Mayoraz, para ocupar la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El diputado Mayoraz es abogado constitucionalista, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, con especialización en Derecho Administrativo, Económico, Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. En su anterior desempeño como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, demostró una sólida capacidad de conducción institucional, liderando el trabajo de la Comisión con orden, previsibilidad y apertura al diálogo durante 2 periodos legislativos. Su rol fue clave para garantizar un tratamiento serio y equilibrado de los asuntos sometidos a consideración, con apego estricto al reglamento y a la Constitución Nacional, solvencia jurídica y respeto por todas las posiciones políticas. Bajo su presidencia, la Comisión funcionó con reglas claras y criterios estables, fortaleciendo su rol como ámbito central del control constitucional y permitiendo a su vez el tratamiento responsable de iniciativas trascendentales impulsadas por el Poder Ejecutivo. Su formación jurídica y experiencia en el debate doctrinario aportaron claridad conceptual y profundidad en las discusiones, elevando de manera sostenida la calidad del trabajo legislativo y fortaleciendo el rol de la Comisión como espacio central del control constitucional. Por todo lo expuesto, solicitamos a los miembros de la Comisión que acompañen la presente propuesta y expresamos nuestra confianza en que el diputado Mayoraz realizará una destacada labor en la conducción de esta comisión. Gracias. Gracias, diputado. Se pone a consideración. Aprobado. Diputado, lo invito a hacer uso de la presidencia. Gracias, señor secretario. Felicitaciones. Bien, buenos días a todos. Agradezco al bloque por esta postulación, por esta nominación, especialmente al presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, y al presidente de la Cámara, Martín Menem, por la confianza que me han renovado para conducir nuevamente esta comisión. Realmente han sido 2 años de mucho aprendizaje para mí y estoy dispuesto a volcarlos ese conocimiento que tuve en este periodo que me toca conducir. Nos tocó leyes trascendentes para la vida del país, como fue la ley Bases, como fue la modificación de las PASO, que fueron trascendentes, y muchos debates y discusiones que a lo mejor no vieron la luz de un proyecto legislativo, pero creo que marcaron de alguna manera la discusión dentro del recinto y de la Cámara, y me propongo, como decían recién, hacerlo con mucho respeto a todas las voces, escuchando a todos, y espero, como se dijeron en las otras comisiones que se constituyeron hoy, que mantengamos o que tengamos ese clima de respeto y de escucha a todas las ideas, porque en definitiva este es el Congreso donde todos expresan las voces de la sociedad, de la parte de la sociedad que los eligió,
y todos nos quieren ver a nosotros con un trato respetuoso y con altura. Así que ese es mi compromiso y me pongo a disposición, obviamente, de todos los bloques. Deberíamos entonces continuar ahora con la elección de las autoridades. La vicepresidencia primera para Unión por la Patria. Sí, diputado. Sí, gracias, señor presidente. Tal cual lo hemos manifestado en otras constituciones de comisiones, el bloque de Unión por la Patria pide reserva del nombre para la designación de la vicepresidencia primera, que le corresponde en función de la proporcionalidad. Perfecto, diputado Giuliano. Se toma nota entonces de la reserva del bloque. La vicepresidencia segunda, para hacer la propuesta de la Unión Cívica Radical, tiene la palabra la diputada Verazay. Adelante. Muchas gracias, presidente. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical venimos a proponerle a la comisión como vicepresidente segundo de la Comisión de Asuntos Constitucionales al diputado Diógenes González, que es abogado, graduado de la Universidad Nacional del Nordeste, cuenta con 2 títulos de posgrado cursados en la Flaxo, uno en materia de desarrollo humano, otro en materia de economía social y desarrollo local, y cuenta con una amplia trayectoria institucional. El diputado fue concejal de la ciudad de Corrientes, se desempeñó como ministro dentro del Ejecutivo Provincial y fue senador provincial hasta el 2025, en donde por acompañamiento mayoritario de los correntinos terminó siendo electo diputado nacional y nos acompaña en este mandato. Desde nuestro bloque creemos que por su formación jurídica, por su trayectoria y su experiencia en ámbitos parlamentarios, en ámbitos ejecutivos, por su compromiso con los valores democráticos y constitucionales, es que va a estar en condiciones de poder acompañarlo, presidente, en esta tarea y aportar toda su experiencia desde la vicepresidencia de la comisión. Por estas consideraciones, les pido a los colegas que acompañemos a la vicepresidencia de Diógenes González. Gracias. Gracias, diputada. Ponemos a consideración la propuesta. Si hay asentimiento. Bien, hay asentimiento. Entonces queda designado como vicepresidente segundo el diputado González. Está presente. ¿Quiere pasar a sentarse aquí? Corresponde ahora la designación de la Secretaría Primera. Tiene la palabra el diputado Emanuel Bianchetti para hacer la propuesta del PRO. Gracias, presidente. Queremos proponer desde el PRO como secretario de la comisión al diputado Javier Sánchez Urba. Gracias, diputado. Ponemos a consideración la propuesta. Si hay asentimiento, por favor, levanten la mano. Bien, queda entonces designado el doctor Sánchez Urba como secretario primero de la comisión. Si hay lugar aquí, le damos un lugar para sentarse, si quiere acercarse. Seguimos con la Secretaría Segunda, que le corresponde al bloque Provincias Unidas. Diputado Brugue, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero felicitarlo por su nominación y sabe que lo acompañamos en esta tarea. Y del bloque Provincias Unidas hacemos reserva de la nominación del diputado o diputada que ocupará el cargo de la Secretaría Segunda. Perfecto, muchas gracias, diputado Brugue. Se toma entonces razón de la reserva del nombre. Vamos ahora a la Secretaría Tercera para la Libertad Avanza. Si hay una propuesta, diputado Bornoroni. Gracias, presidente. Felicitaciones por el cargo que, bueno, como dije, la verdad que es un privilegio tenerlo como presidente en esta comisión. Queremos postular a la doctora Giselle Castelnuovo, que es abogada, obtuvo una diplomatura en Derecho Electoral
como especialista en legislación electoral y de partidos políticos, se desempeñó como asesora legislativa de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Dirección Nacional Electoral. Tuvo a su cargo la dirección del Observatorio Electoral y de la Reforma Política del Ministerio del Interior. También se desempeñó como subsecretaria de Asuntos Políticos de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Impulsó las modificaciones legislativas de la boleta única de papel, suspensión de las PASO y los proyectos de reformas electorales y de los partidos políticos presentados por el presidente Milei. Estuvo a cargo de la organización del proceso electoral nacional del 2025, en la que se implementó por primera vez la BUP, boleta única de papel. Confiamos que realizará un destacado trabajo, así que proponemos a la doctora Giselle Castelnuovo. Gracias, diputado Bornoroni. Ponemos a consideración la propuesta de la diputada Giselle Castelnuovo como secretaria. Si hay asentimiento. Bien, muchas gracias. Entonces queda designada la doctora Giselle Castelnuovo como secretaria tercera. Quedaría la designación de la secretaría cuarta, que le corresponde a Unión por la Patria. ¿Alguien pide la palabra para hacer reserva o nominación? Perfecto, entonces hace reserva UP para la designación con posterioridad. Queda entonces por definir los días y horarios de reunión. Voy a proponer y postular para que sean los días martes a las 14, que es lo que tradicionalmente tiene fijada esta comisión para las reuniones. Martes 14 horas. Así que si hay asentimiento para el horario, les pido por favor que levante la mano para expresarlo. Muchas gracias. Bien, hemos cumplido con el objeto y finalidad de esta reunión de comisión, quedando constituida la misma, fijada su horario y con todas las autoridades. Damos por levantada la reunión y muchas gracias a todos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
Estamos en consenso, segundo tramo, acaba de terminar la reunión de asuntos constitucionales, como había anticipado Coti, todo indicaba que se iba a ratificar la conducción del santafesino Mayoraz, que ya había presidido la comisión el año anterior, y el otro dato que lo tenemos que volver a señalar es que hay hora confirmada, esto es el próximo jueves, a partir de las 11 horas, se va a tratar el tema de la baja de imputabilidad en la Cámara de Diputados. Fechas confirmadas. ¿Algún agregado diga, colaboradores de Mayoraz, qué tiene? Bueno, o lo que tengas, dale. No. A ver, hace un rato estábamos hablando justamente de que ayer se envió un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo del régimen penal juvenil que luego se retiró, que el año pasado se logró un dictamen. Entonces, para intentar ordenar un poco todo esto, porque en el medio decimos, bueno, ya está la citación para para el jueves a las 11 de la mañana. Ya, perdóname, hay que recordar que la semana pasada se reunieron para discutir esto y el dictamen de baja de la imputabilidad salió con 14 años de mínima, cuando el gobierno quería 13. Ya estaba resuelto lo de 14. Reunión de comisión de la semana pasada. No, del año pasado. Del año pasado. Esto, 2025, mayo del 2025 sale el dictamen de acuerdo de los 14 años. Ahora recién se están conformando las comisiones y el tema es que se tiene que volver a dictaminar. Entonces, bueno, en el medio entra este proyecto de ayer que quizás generó un poco de confusión o de ruido, que luego fue retirado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la citación de este jueves a las 11 de la mañana? Básicamente se ponen en consideración todos los proyectos vinculados al régimen penal juvenil. Entonces, de esa manera, está también escrito el decreto de extraordinarias así. Dice como se pongan a consideración los proyectos vinculados al régimen penal juvenil. Entonces, con eso ya resolvés el problema, digamos, más reglamentario, ¿no? De qué proyecto es el que se va a tratar. Bueno, todos, y con todos se va a buscar un acuerdo que posiblemente sea, de nuevo, los 14 años, mañana en un plenario de comisiones que aún no está convocado, no sabemos el horario. Muy bien, Calcaño, lo suyo. ¿De qué hablamos? Mañana no. El jueves dijimos que está pedida esta sesión especial ya confirmada para las 11 de la mañana. Y va a tener dos temas. Venimos hablando, Coti señalaba recién algunos detalles del régimen penal juvenil, pero el otro tema que va a estar incluido en la sesión del jueves es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Un acuerdo que se viene buscando, Pato, hace unos 25 años, digo, ¿no? Eso sería un cambio geopolítico y que también está generando rispideces entre algunos países. Porque, bueno, no toda la Unión Europea está de acuerdo con el texto al que se llegó. De hecho, Francia encabeza la oposición al acuerdo con el Mercosur, aunque los países que obtuvieron la mayoría, como Alemania, Italia, España, fueron finalmente los que lograron que se pueda llegar a buen puerto, ¿no? Falta también el aval del Parlamento Europeo, así como el aval de los parlamentos del Mercosur. En el caso de Argentina, va a llegar al recinto este jueves para tener una aprobación de una de las cámaras, requerirá que se apruebe también en el Senado. Este acuerdo se firmó el 17 de enero de este año en Asunción, Paraguay, y fue incluido luego en extraordinarias. Las comisiones que tienen que dictaminar sobre el mismo son Relaciones Exteriores y Culto y Mercosur. Relaciones Exteriores y Culto va a constituirse en el día de hoy a las 15 horas y a las 16 la última comisión que se conforma en el día de hoy va a ser la del Mercosur, donde ahí seguramente va a haber polémica. Estuve antes en las comisiones que se conformaron en la mañana y desde Unión por la Patria ya nos adelantaron que ellos tenían la presidencia de esa comisión. Sí. Y que el oficialismo quiere quedarse con esa presidencia y correr a Unión por la Patria de ahí. Así que, bueno, lo dijeron públicamente, Penaca lo dijo en una de las comisiones que se constituyó Mercosur es todo Valdés, ¿no? Me parece. ¿Sabes que no me acuerdo? Creo que sí, creo que era Valdés. Sí. Pero, bueno, reclaman, digamos, esa presidencia y no va a quedar para Unión por la Patria probablemente, sino para La Libertad Avanza, que quiere presidir todas las comisiones de extraordinaria.
Así que bueno, esto para tener este panorama. De todas maneras, bueno, está incluido ya el acuerdo, aunque no tenga el dictamen, pero digamos, van a intentar dictaminar seguramente para llegar a la sesión del jueves con ese texto acordado. Vamos a ver cuáles son los puntos principales que tiene este acuerdo y por qué genera alguna polémica o algunas disidencias en algunos bloques. En el caso, lo que va a tratar es, por ejemplo, en cuanto a mercancías y aranceles, digamos, es un tratado como de libre comercio. Lo que buscan es hacer una reducción progresiva de los aranceles y una eliminación. En 15 años eliminar progresivamente el 91% de los aranceles que existen hoy en día entre el Mercosur y la Unión Europea. Y acá lo que podemos ver es cuáles son los sectores que más se van a ver beneficiados, ¿no? Lo que es a favor del Mercosur es que se le van a ir quitando los aranceles, se va a facilitar o darle prioridad a las exportaciones que haga el Mercosur hacia la Unión Europea, sobre todo de productos agrícolas, ¿no? Estamos hablando de carne, arroz, maíz. Este es el motivo por el cual Francia, por ejemplo, los productores agrícolas de Francia dijeron, no nos cierra tanto este acuerdo. No somos porque asimétricos. Claro. Producimos en muchos casos lo mismo. Así Carne, lácteos, trigo, efectivamente. Sí, Así es. Bueno, y después, ¿qué es lo que va a favor de la Unión Europea y que genera debate en países como Argentina? Es que la Unión Europea va a poder exportar hacia el Mercosur con prioridad bienes industriales, sobre todo autos, maquinaria, químicos y fármacos. Perdóname, hay una cuestión que me explicaban, que particularmente en Francia, pero no solo en Francia, que hay otro tema que no es solo lo económico, que de pronto le impongas productos del Mercosur que sean más baratos. Hay otro tema, si vos lográs eso, que te compren productos tuyos, y no compren productos locales, hay un gran temor que es el corrimiento o el traslado de los habitantes del campo a la ciudad, cosa que ellos no quieren de ninguna manera. Quieren preservar la permanencia de determinada cantidad de franceses en el campo, en la vida rural, y tampoco quieren más gente en las grandes urbas. Claro. Así que estaban como muy atentos a esa cuestión, muy atentos. No era solamente lo económico, sino las consecuencias de lo que sería la importación. Acá discutimos qué pasa si tenemos que cerrar Avellaneda porque son todos productos chinos y es un debate importante. Allá, ¿qué hago con la población rural si se queda sin trabajo por el producto del Mercosur? Claro, efectivamente. Sí, hay un tema, digamos, de capacidad geopolítico. Exactamente. Y aparte sectores muy combativos. Los chalecos amarillos eran ese tipo de sociedad, de efectivamente. sectores más rurales. Sí, totalmente. Sí. Desde ya. Bueno, entonces decíamos que la Unión Europea tenga prioridad en el Mercosur de estos productos, autos, maquinaria, químicos y fármacos, también genera como algunas polémicas en países como el nuestro, porque dicen las críticas de algunos sectores es se va a desindustrializar, o sea, va a afectar la industria metalmecánica, por ejemplo. La textil también, no la nombré recién, pero es otra de las que pone varios reparos o cuestiona que se avance con este acuerdo. Entonces siempre hay algunos sectores que están más beneficiados que otros. O sea, el campo argentino está contento con el acuerdo, sector metalmecánico no va a estar contento con este acuerdo. Y lo que el discurso del gobierno, por lo menos que promueve la firma y que suscriba el Congreso a este acuerdo, es que va a permitir bajar aranceles, que entren productos más baratos y también que la Argentina entre a un mercado muy importante como el de la Unión Europea. Pero esto no es lo único que tiene el acuerdo, es como son las cuestiones más debatidas, porque involucra actividades económicas importantes de las distintas regiones. También tiene un apartado que se refiere a normas regulatorias, que lo que busca es, por ejemplo, simplificar y modernizar regímenes aduaneros, es decir, que los plazos sean más cortos. Desburocratizar, digamos, un poco, que los trámites salgan un poco más por un tubo. Sí, qué palabra sencilla. Más barato. Me salió bien de una, ¿viste? Desburocratizar. No lo puedo creer. No, hay que separarla en sílaba, pero es brava, dale.
Bueno, bajar los costos y que se hagan más rápido todos estos trámites, como decía Coti. Después también lo que tiene que ver con medidas sanitarias y fitosanitarias, que es para preservar la salud, que esté todos los productos en condiciones, o sea, que se cumplan las normas sanitarias, pero que también se agilicen algunos trámites. Y en cuanto a reglamentos, procedimientos, o sea, es decir, también todo lo que tiene que ver con normativas, que es un poco parte de acelerar los procesos del comercio exterior. Y vamos a un apartado que tiene algunas cuestiones más. A ver. Nos queda una, sí. Otras normativas que tienen que ver con preservar la propiedad intelectual y las reglas sobre patentes. Que haya igualdad en licitaciones gubernamentales. Esto también va a generar polémica en algunos sectores porque, por ejemplo, en Argentina, algunas licitaciones gubernamentales se le da prioridad a las pymes, por ejemplo. Claro, entonces dice, compra argentino era. Claro, ¿te acordás? si se le pone en igualdad de condiciones con empresas de la Unión Europea y vamos a tener algunos problemas o, bueno, las pymes también estaban haciendo algunos cuestionamientos a este aspecto. Y después un punto más polémico, que esto también algo menciona Francia, pero que es llamativo para un gobierno quizás como el de Javier Milei, porque tiene el compromiso sobre cambio climático, el Acuerdo de París defiende, y también lo que tiene que ver con derechos laborales de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Dentro del acuerdo están estos puntos que, bueno, hay que ver si todos los gobiernos lo implementan de la misma manera, pero a priori parece como que no es tan acorde a la política del gobierno de Javier Milei. No, y tengo entendido también que hay algunos puntos que generan controversia entre el acuerdo también y la ley de glaciares, ¿no? Claro. Que finalmente quedó afuera del temario de la sesión de mañana de extraordinarias del Senado, que la semana pasada habían mencionado que, bueno, si se llegaba, tal vez se podía tratar, pero claramente el foco está puesto sobre la reforma. Es que en algún momento se indicaba, acordate, Coti, que era como un elemento de cambio, de trueque con los gobernadores. Sí, Votame la baja de ganancias, que yo te doy ley de glaciares y recuperá lo que perdés. Claro. Pero todo es muy hipotético para los gobernadores eso. Pero no, claro, pero bueno, también hay que ver en la letra chica, ¿no? Y en lo finito, si no genera también una contradicción de las propias legislaciones, ¿no? Claro, o sea, tener un acuerdo derechos con laborales. la Unión Claro, Europea. en el momento que estás tratando el tema, obviamente. Modernización laboral también entra en contradicción al proyecto de modernización laboral. Claro. ¿Sabés que estaba recién chusmeando? Porque, bueno, decíamos, hoy a la tarde se van a conformar las comisiones para darle tratamiento a los temas de extraordinarias. Y a las 3 y 4 de la tarde se constituyen Relaciones Exteriores y Mercosur. Además, digamos, del debate que hay respecto de si efectivamente La Libertad Avanza se va a quedar con la presidencia de Mercosur y el muy probable rechazo de la oposición, sobre todo de Unión por la Patria. Estaba mirando los números. Vos en Relaciones Exteriores tenés 43 miembros. Por lo tanto, la mayoría... Mercosur... Y en Mercosur 31. 31, pensé que eran menos. Sí. En el caso de Relaciones Exteriores necesitas una mayoría de 22 firmas para poder avanzar con un dictamen. Y en Mercosur 16 firmas. La Libertad Avanza, con los números que hay, digamos, y el reparto de las comisiones, independientemente de los nombres de las presidencias, tiene la posibilidad de que salga mañana mismo. Y sí, porque tienen 18 miembros en Relaciones Exteriores, le sumás a 2 del PRO y una firma de la UCR, ya tenés las 22 firmas. Y en el caso del Mercosur, tienen 13 miembros, La Libertad Avanza, el PRO 2, la UCR 1, tenés 17 firmas, necesitas 16. O sea, por eso también está incluido en la sesión del jueves, porque evidentemente... Más allá de si el peronismo tiene discusiones internas o no, a ver qué posición toma respecto del acuerdo con la Unión Europea del Mercosur, las firmas el gobierno las tiene para avanzar en el dictamen. Todas las penurias del primer bienio, bueno, se terminaron para el oficialismo y ahora está cómodo. Vamos con Germán Martínez. A ver, después de la reunión de la Comisión de Familia, esto decía el titular del bloque. Germán Martínez, dale con Germán Martínez, a ver. Quiero decir algunas cosas, aprovechando el raíz de constitutivas de hoy, para no decirlo en cada una de las comisiones que se constituyan. Y lo digo especialmente porque el oficialismo tiene una costumbre que es que plantear como si fueran acuerdos políticos notificaciones. O sea, te notifica
y después dice de acuerdo al consenso, al acuerdo político. Y en realidad respecto a la conformación de las comisiones en esta tanda de febrero no hubo absolutamente ningún acuerdo político de cómo se iban a generar la distribución de los roles y responsabilidades en la mesa directiva de cada una de las comisiones. Al contrario, solamente le notificaron al otro bloque que intentaban presidir en forma directa o por aliados la totalidad de las comisiones. Eso llevaría a que de las 3 que se constituyeron en diciembre, más las 7 que se están constituyendo en el día de hoy, de 10 comisiones, absolutamente las 10 estarían presididas o por La Libertad Avanza o por aliado de La Libertad Avanza. Y me parece que eso va absolutamente en contra de la representación política que tiene esta Cámara de Diputados. Lo digo más, inclusive respecto a la distribución de roles de vicepresidencias y secretarías, más allá de ayer a la tarde, algún WhatsApp enviado a colaboradores de nuestro equipo de la Secretaría Parlamentaria, tampoco hubo ninguna reunión para abordar esto. No es casual que no haya habido esa reunión, porque en esa reunión se hubiera planteado lo que, por ejemplo, se planteó en la reunión de presidente de bloque la semana pasada, de tener un abordaje integral de la totalidad de las comisiones que le corresponden a esta Cámara de Diputados y a la representación de los bloques en la conformación de las comisiones bicamerales que hay que presentar. La semana pasada, en esa reunión, que después también salieron a vender como que hubo un consenso, por ejemplo, para bajar la edad de imputabilidad y para sesionar el día jueves, consenso, insisto, entre los libertarios y sus amigos, no con el resto. En esa reunión, varios diputados nacionales y diputadas nacionales hicimos referencia a la importancia de tener un diagrama general de distribución de las comisiones. Acá no se está discutiendo, porque cuando pasan estas cosas en general se tiende a pensar exclusivamente en los cargos, ¿no? Acá está la representación política expresada por el pueblo argentino en 2 elecciones. En la elección del año 2023 y la elección del año 2025. Y esta Cámara es el resultante de la voluntad popular expresada en esas 2 elecciones. Cuando uno conforma las comisiones, si no la conforma de acuerdo al criterio de la representación popular, claramente, a mi criterio, se está actuando de manera incorrecta. Nosotros no solamente hoy vinimos con la buena fe de siempre a sentarnos en las comisiones y a dar todos los debates que tengamos que dar. Nosotros hoy vamos en cada uno de los cargos que nos corresponden, nosotros vamos a hacer reserva de los nombres para eso. Pero también hago un llamado al oficialismo de que así no se puede trabajar. Inclusive hasta tal punto que comisiones que nuestro bloque presidía nos las sacaron sin ningún tipo de explicación, solamente con la explicación de que ellos, porque este tema está en extraordinaria, quieren tener la presidencia de la comisión. Ese no es un criterio, porque uno, sin imperar al criterio del acuerdo político, tranquilamente te puede sentar, si es un plenario de comisiones, a acordar con el presidente de otra comisión, aunque sea opositor al gobierno nacional, te puedes sentar y acordar los términos de la convocatoria, cosa que tranquilamente se podría hacer si acá imperara la lógica del consenso y el acuerdo político y no la lógica de la imposición política. Lo quiero dejar en claro, en términos organizativos, probablemente ahora con el número que tiene La Libertad Avanza, ellos saben que no es lo mismo constituir comisiones 3 en un momento, 7 en un momento, sino que cuando se conforman las comisiones, si uno tiene un diseño general de en dónde va a ejercer las presidencias, dónde va a tener la vicepresidencia, dónde va a tener vocalías, secretarías, es mucho más fácil poder hacer una distribución general, lógica, no solamente para dentro de cada uno de nuestros espacios políticos y bloques, sino también para lo que hace la proporción general. Insisto, sobre 45, ¿no? Creo que son las comisiones unicamerales que tiene el Congreso, o 46, digamos, ¿no? Hoy se van a constituir 7 más 3 de diciembre. En las 10 solamente intentan presidirlo el oficialismo y sus aliados, yendo absolutamente en contra del principio de representación popular que da origen a la composición de esta Cámara de Diputados. Nosotros vamos a hacer reserva de los nombres y
acompañaremos silenciosamente como definen las otras autoridades. Bueno, estamos en el tramo final de consenso. ¿Queda algún audio más o lo dejamos para Giudici? Bueno, ahí tenemos la diputada Silvana Giudici, que decía lo siguiente, integrante Giudici del bloque ampliado de La Libertad Avanza. A ver. Una digresión en respuesta a la diputada preopinante. Quiero decirles que no hay acá ninguna intención de llevar a nadie a patadas en el culo. Esto en este Congreso puedo dar fe de que así era en años anteriores. Pero quiero aclarar que de las 46 comisiones permanentes estamos constituyendo 10 y a este bloque, por la proporcionalidad, le corresponderían 19. Así que no hay ninguna posibilidad de rogarnos mayor representatividad de la que tenemos. Dicho esto, quiero proponer en la vicesegunda a la diputada Patricia Vázquez. Ella es abogada, tiene un posgrado en magistratura, fue secretaria de Estado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, tiene una vasta experiencia en temas judiciales y además fue ex vicepresidenta de esta misma comisión, así que confiamos en ella para desempeñar esta tarea. Gracias, señor presidente. Bueno, nos tenemos que ir. Minuto final para resúmenes. Todavía se están discutiendo en gobierno los detalles finales, articulado muy en particular de lo que está pasando con la ley de modernización laboral, que se trata mañana. Y el jueves 12 a las 11 se trata baja de la imputabilidad en diputados. Junto con acuerdo de Unión Europea. Ah, está Mercosur. cierto, ahí estamos. Los dos temas. ¿Eso sale, por lo que tenés vos, en lo de diputados sale? Sí. Es probable, sí. Hay división todavía en Unión por la Patria. Apa, ahí estamos. Bueno, Jessica Calcaño, señorita, muchísimas gracias. A vos, Pato. Constanza Viñas, muchísimas gracias. Ya llegó el señor Mauricio Cantando para la continuidad de esto. Nada más, gracias, buenos días.